Saludos, mi nombre es Roberto Gutiérrez Ramos, con la asignatura de actualización de la información financiera, con el docente Miguel Ángel Alberto Curiel Arevalo. Y en esta ocasión voy a presentarles lo que es la actividad 1 de la semana 4, que es un video, un podcast. En este caso decidí hacer un video sobre 3 apartados que vimos en los recursos de esta semana. Para empezar, la introducción nos dice que la correcta actualización de la información financiera es un proceso clave en la gestión de cualquier empresa, ya que impacta directamente en la toma de decisiones y en el cumplimiento de las normativas fiscales y contables. Entre los aspectos más relevantes dentro de este proceso están el tratamiento contable del impuesto sobre la renta, las características y objetivos de este impuesto para la empresa y el tratamiento contable de los instrumentos financieros. Estas áreas son esenciales para asegurar que las empresas gestionen adecuadamente su carga fiscal, cumplan con las normativas vigentes y mantengan una correcta presentación de sus estados financieros. En este sentido, el tratamiento contable adecuado no solo permite que a las empresas cumplir con sus obligaciones fiscales, sino que también les permite optimizar sus operaciones y garantizar su estabilidad financiera. A lo largo de las siguientes diapositivas se profundizará en esos temas esenciales, analizando cada uno en términos de su importancia, la normativa aplicable y los impactos que puede generar sobre los estados financieros y la gestión empresarial. Bueno, aquí tenemos el tratamiento contable del impuesto sobre la renta en la empresa. El tratamiento contable del impuesto sobre la renta está relacionado con la correcta clasificación y registro de las diferencias entre el valor contable y el valor fiscal de los activos y pasivos. Las diferencias temporarias dan lugar a impuestos diferidos que pueden ser tanto activos como pasivos, dependiendo de si la empresa espera recibir beneficios fiscales en el futuro o tener que pagar impuestos adicionales. La correcta estimación y registro de los impuestos diferidos es fundamental para reflejar fielmente la situación fiscal de la empresa en sus estados financieros. Como elementos clave está el impuesto sobre la renta, que es una obligación fiscal que grava las ganancias obtenidas por la empresa. Las diferencias temporarias se generan entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos. La provisión para impuestos, que la empresa debe estimar la cantidad de impuestos a pagar o recuperar, y los impuestos diferidos, que son aquellos que se devengan y registran, pero que se pagarán en un futuro. En estas diapositivas se habla sobre que el tratamiento contable del impuesto sobre la renta es esencial para comprender cómo la empresa debe registrar las obligaciones fiscales y tener en cuenta que es primero recordar que el impuesto sobre la renta es una obligación que surge de las ganancias que obtiene la empresa. También nos habla que las diferencias temporarias entre los valores fiscales y contables de los activos generan impuestos diferidos y que estos impuestos deben ser registrados correctamente para que porque la empresa puede tener activos o pasivos por impuestos diferidos. Y estos pueden representar pagos o beneficios fiscales. Se necesita hacer una correcta gestión de esos impuestos para evitar que se presenten resultados incorrectos en los estados financieros. Características y objetivos del impuesto sobre la renta para la empresa. El impuesto sobre la renta para las empresas se caracteriza por ser una obligación tributaria que tiene como base las ganancias obtenidas por la empresa en un periodo determinado. Su objetivo principal es contribuir a la financiación del Estado a través de una tasa aplicada a los ingresos netos de la entidad.
Además, la tributación puede variar dependiendo del monto de los ingresos. En muchos casos, siendo progresiva, el cumplimiento con las normas fiscales no solo es una obligación legal, sino que también garantiza la estabilidad financiera y la reputación de la empresa. Como elementos clave tenemos el objetivo de el impuesto sobre la renta para la empresa, que es gravar los ingresos de la empresa de acuerdo con sus ganancias netas. Las características es que afecta a las empresas independientemente de su tamaño o actividad con una base imponible que se calcula sobre los ingresos netos. Tributación progresiva. En algunos casos las tasas de impuesto pueden ser progresivas dependiendo de los ingresos obtenidos. Y el cumplimiento fiscal, que es esencial que las empresas cumplan con las leyes fiscales para evitar sanciones. Aquí nos muestra las características y los objetivos del impuesto sobre la renta para la empresa, que más que nada el impuesto sobre la renta busca gravar los ingresos de las empresas con una tasa aplicada sobre las ganancias netas. Es decir, que después de deducir los gastos permitidos, el objetivo principal de este impuesto es financiar el gasto público más que nada, y en algunos casos, dependiendo de los ingresos obtenidos, las tasas pueden ser progresivas. Eh, a lo mejor algunas, bueno, no a lo mejor sí, las empresas con mayores ingresos pues pagan una mayor proporción de impuestos. Y también nos dice que cumplir con las normativas fiscales debe ser algo esencial para evitar futuras sanciones. Y también para, más que nada, asegurar la confianza de los inversionistas, de los clientes y puede ser que de otras partes interesadas. Esto nos ayuda a evitar, más que nada, complicaciones futuras. Y por último tenemos el tratamiento contable de instrumentos financieros. El tratamiento contable de los instrumentos financieros implica el reconocimiento y la correcta valoración de los activos y pasivos financieros en los estados financieros de la empresa. Estos deben ser clasificados adecuadamente según su tipo, activos o pasivos financieros, y su valoración, valor razonable, costo amortizado. Además, los instrumentos derivados como las opciones y los futuros deben registrarse de manera que reflejen su impacto en el balance. Es fundamental que la empresa lleve un registro claro de sus instrumentos financieros para cumplir con las normas contables y presentar estados financieros transparentes. Como elementos clave de este tema tenemos instrumentos financieros, que son activos y pasivos que representan derechos y obligaciones de cobro y pago de dinero. La valoración. Los instrumentos financieros deben ser valorados al valor razonable, costo amortizado o al valor de mercado. Reconocimiento y baja. Los activos financieros solo se deben dar de baja cuando se renuncia a los derechos de cobro o exista la obligación de readquirirlos. Instrumentos derivados. Los instrumentos derivados son aquellos cuyo valor depende de otros activos financieros como las opciones o futuros. El tratamiento contable de los instrumentos financieros son activos o pasivos que implican la obligación o el derecho de recibir pagos. Estos pueden ser efectivos. Estos instrumentos deben ser correctamente clasificados y valorados en los estados financieros, porque el valor de los instrumentos financieros puede ser determinado por su valor razonable, el costo amortizado o el valor del mercado. Las situaciones donde se transfiere o ceden los instrumentos financieros no se deben dar de baja del balance a menos que se renuncie a los derechos sobre ellos. Y también los instrumentos derivados, como las opciones y futuros, deben ser registrados de acuerdo con sus variaciones de valor en el balance. Estos más que nada nos ayudan a presentar a dar una representación fiel de la situación financiera de la empresa. Como conclusión, tenemos que la actualización de la información financiera, especialmente en cuanto al tratamiento contable del impuesto sobre la renta y los instrumentos financieros, es un proceso complejo que debe llevarse a cabo con la máxima precisión. Un manejo adecuado de esos temas no solo es crucial para cumplir con las normativas fiscales, sino también para garantizar la estabilidad financiera y la transparencia de la empresa.
Es necesario que las empresas cuenten con sistemas contables robustos que les permitan gestionar eficientemente sus obligaciones fiscales, registrar correctamente los impuestos diferidos y llevar un control detallado de sus instrumentos financieros. Así, la empresa podrá optimizar su gestión financiera y cumplir con sus obligaciones, tomando decisiones informadas que favorezcan su crecimiento y sostenibilidad a largo plazo.